eso habría influido mucho en la elaboración de su historia de la sexualidad, que le habría permitido definir el contenido último de la historia de la sexualidad. Él comenzaba a escribir la historia de la sexualidad y pronto criticaba su propio trabajo y lo desechaba. Miller piensa que varias veces ya textos prácticamente concluidos los habría destruido porque no le satisfacían, no expresaban lo que él quería expresar. Y bueno, al final, después de 12 años, publicó los tomos, los 3 tomos. Hace poco, gracias a la liberación de los derechos de autor, él se opuso a que se publicara el 4º tomo de la historia de la sexualidad, pero hace poco se publicó y ya se tiene incluso la traducción en español, ¿no?, que titula Las confesiones de la carne. Entonces, su permanencia, su estadía algún tiempo en Berkeley y otras ciudades, en California, en San Francisco, California, también en el Cañón del Colorado, etc., habría influido fuertemente que desarrolle algunas ideas. Todo esto les muestro con la finalidad de que vean la relación entre el pensamiento y el autor, y la vida, la existencia y la forma como cada autor construye también su identidad, ¿no? Bueno, aquí hay otras fotos de Foucault. Veamos un poco su producción bibliográfica, ¿no? Las primeras obras de Foucault cuando era joven, tenía poco más de 20 años, tratan especialmente sobre psicología, enfermedad mental y psicología, enfermedad mental y personalidad. En esa línea también está un poco el nacimiento de la clínica. Él conocía de psicología, conocía de psiquiatría, condenaba a la psiquiatría, fue un enemigo de la psiquiatría, siguiendo la corriente de Cooper, que es una corriente de la antipsiquiatría, que es la corriente de la antipsiquiatría. Rechazaba los conceptos, rechazaba los manuales, el DSM, por ejemplo, y concebía la enfermedad mental como un producto de la sociedad. Es decir, no es que el loco nace loco, sino, dicho de alguna forma, la sociedad lo enloquece, extrema su situación. La sociedad es tan responsable de los individuos que la propia sociedad califica como locos, como el individuo mismo. Entonces, conceptos contrarios a la psiquiatría, que conciben un componente biológico, genético, incluso la locura, son rechazados por él. En la línea de desarrollar estas críticas a las disciplinas, a la psiquiatría, por ejemplo, también critica a la medicina, ¿no?, y muestra cómo se ha desarrollado la medicina en este libro que ya les referí, el nacimiento de la clínica. Por ahora no voy a hablar, si tenemos tiempo, les mostraré una diapositiva que resume la genealogía de Foucault de la medicina, es decir, lo que está desarrollado en este libro. Otros libros, algunos más de carácter literario, de análisis literario y de intelectuales como Raymond Roussel, por ejemplo, bueno, están acá, y otros que son más de carácter epistemológico, ¿no?, como es la arqueología del saber y las palabras y las cosas, donde se advierte que Foucault asume que hay un proceso de constitución del conocimiento moderno, y habla precisamente del triedro epistemológico. Eso también, si nos queda un poco de tiempo, al final lo veremos. Es decir, hay dos enfoques de Foucault: el genealógico, que se aplica a las disciplinas, que se aplica a
los campos de realización social, de cristalización de los saberes y los poderes. Por ejemplo, la prisión moderna, la que él conoció a mediados del siglo XX, los años 60, no solo en Francia, sino en el mundo desarrollado, expresan una manera explícita de conciliarse el saber con el poder. Y esa es la genealogía, descubrir el proceso de constitución de saber y poder en distintos momentos hasta llegar al presente. La arqueología, en cambio, son los estratos, los sedimentos que dan fundamento a ciertas concepciones y que pueden expresarse de distinta manera, pero que como fundamentos permanecen relativamente similares. En el triángulo epistemológico, Foucault hace hincapié a temas tan importantes para constituir el conocimiento moderno como es la lingüística, la biología y la economía. Esos son los tres componentes del triángulo epistemológico de la modernidad. Después tenemos su tesis doctoral, Historia de la locura, publicada con ese título. Tiene otro título más breve. Aquí la edición está en 2 volúmenes, que muestra también la genealogía de la locura desde el siglo XVI, XVII, en que los locos eran encerrados en un barco que navegaba a la deriva, de ahí la expresión ave de los locos, que se suponía que por el contacto con la naturaleza era posible que se sanen, es decir, que recobren la razón. Desde esa concepción bastante, diríamos, socialmente permisiva, hasta, claro, las acciones que también en otros artículos Foucault desarrolla, que hace la psiquiatría, la lobotomía, por ejemplo, muestra ese decurso que la locura habría tenido, que no es solo la institución psiquiátrica, sino es ante todo el saber psiquiátrico. No es solo el manicomio con todos sus dispositivos y fuerzas que ejercen un poder, posiblemente el peor poder. El peor poder ejercido sobre el individuo no es el de la prisión moderna, es el del manicomio, es decir, del hospital psiquiátrico. ¿Y por qué es peor? Porque aparte de estar recluido, el paciente o el loco está sedado, es decir, es la peor forma de recluir y reprimir al individuo, el hospital psiquiátrico. Porque todavía en la prisión corriente, bueno, puede realizar algunas actividades, se le reconocen algunos derechos, puede leer, puede formarse inclusive, puede dedicarse al deporte, etcétera, con relativa facilidad. Bueno, aparte de los problemas que hay, ¿no?, de hacinamiento, etcétera. Pero en el hospital psiquiátrico lo que prevalece es la reclusión, llega al punto de maniatarlo, que no puede moverse, una camisa de fuerza, el aislamiento y la sedación. La sedación es lo peor que se ejerce. Y siguiendo la psiquiatría, incluso las intervenciones con operaciones cerebrales, por ejemplo. Entonces, fíjense que estos son los centros de interés de Foucault y estos son los temas que él desarrolla que forman parte de sus intereses de vida, sus intereses por desarrollar el conocimiento acerca de estos temas de una manera poco tradicional, poco ortodoxa, mostrando, denunciando y mostrando lo relativo que es el conocimiento científico del siglo XX, que todo es producto de procesos largos y que
se puede y se debe denunciar. Lo propio sucede con Vigilar y Castigar, esta obra que sin duda es la más conocida, traducida a una enorme cantidad de idiomas y con también enormes ediciones, ¿no? Creo que está en la 40, es decir, la 40ª edición, la de Vigilar y Castigar en español del Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces, ¿qué trata en Vigilar y Castigar? Como él mismo muestra, trata el nacimiento de la prisión. Voy a emplear algunas diapositivas después para explicar mejor estos textos, especialmente Vigilar y Castigar, y si queda algo de tiempo, el texto de el nacimiento de la clínica. Bueno, después tenemos la historia de la sexualidad, los 3 tomos publicados en vida, la voluntad de saber, el uso de los placeres, la inquietud de sí y las confesiones de la carne, ¿no? Eso es lo que se puede leer aquí, que se publicó después de varias décadas después de muerto, ¿no? Murió a mediados de los 80 y se publicó hace pocos años, de que son 5 años, la edición en francés. Y bueno, las ediciones en francés son bastantes y muy exhaustivas, dichos y escritos por año, en realidad sus obras completas e incluso sus clases, ¿no? Hay las clases que impartía Foucault se han publicado, porque además él las preparaba por escrito, ¿no? Asistía a una clase y leía lo que había preparado para esa clase, que duraba unas 3 horas. La clase se llenaba el aula, el pasillo, y la gente llegaba hasta la calle, así que tenían que poner parlantes que permitan escuchar a Foucault no solamente fuera del aula, sino incluso cerca a la calle, en el campus, y era muy popular, era muy valorado, y sus clases sumamente apreciadas porque exponía sus investigaciones, sus reflexiones de manera inédita. Quienes primero se enteraban de lo que estaba haciendo Foucault eran los estudiantes. Y esas clases han servido también, esos textos que leía, para publicaciones que existen ahora en español con diferentes títulos. No había un título. Generalmente son publicaciones que abarcan un año, es decir, un curso, con una clase mensual generalmente, a veces cada 3 semanas, pero son 11, 12 clases que conforman un curso, es decir, una materia, y a esa materia, ese curso, los editores le han puesto un título, y tenemos varios títulos, ¿no? Se cuenta por genealogía del racismo, hermenéutica del sujeto. Obviamente algunos conceptos de Foucault sirven para dar título a esa compilación de clases que constituyen, además el nombre de la materia, que se han formado con los textos de Foucault y alguna vez con los apuntes de los estudiantes, pero eso en la menor cantidad de ocasiones, ¿no? Y bueno, aquí están algunas publicaciones originales. Y además son famosas las conferencias que también han sido publicadas. Por ejemplo, aquí La verdad y las formas jurídicas fue un conjunto de 5 conferencias que brindó en Río de Janeiro el año 72 y que, bueno, son sumamente interesantes, ¿no? Porque hablan de, por ejemplo, Edipo. ¿Qué tiene que ver Edipo con la verdad? Bueno, y otros textos publicados en revistas, que es una enorme cantidad, que además son clásicos. Nietzsche, la genealogía, la historia, por ejemplo, ¿no? O Nietzsche, Marx, Freud. Son pequeños textos, no más de unas 20 páginas. También está Omnes et Singularity, ¿no? Que es
un texto que expresa en gran medida su concepción filosófico-política, es decir, su concepción filosófica de la política. Y han sido traducidos en una gran cantidad de idiomas y son clásicos del pensamiento de Foucault. Y aquí están las lecciones, ¿no? Ninguno de los títulos son de Foucault, pero obviamente los conceptos los ha desarrollado Foucault, ¿no? Por ejemplo, la sociedad primitiva, no ha escrito un libro que se llame La sociedad primitiva, sino son las lecciones que él impartió en el Colegio de Francia durante un año sobre una materia, un curso que desarrolla contenidos acerca del castigo, la sociedad en la historia del Occidente y así sucesivamente. Defender la sociedad es otro título que le dio la editorial Fondo de Cultura Económica a sus lecciones anuales, que también fueron publicadas por otra editorial que se llama Caronte, y que publicó las mismas lecciones con el título de Genealogía del Racismo, pero el concepto aparece en algunas de las lecciones de Foucault. Lo mismo sobre los anormales, no se llama solamente los anormales. Estas publicaciones tienen alrededor de 10, 12 capítulos, que son 10 o 12 clases impartidas durante un año por Foucault en las condiciones que les he señalado. Y recientemente ha habido muchas más, ¿no? O sea, muchas más traducciones de las lecciones. El coraje de la verdad, nacimiento de la biopolítica, seguridad, territorio y población, el poder psiquiátrico, y bueno, aquí no está, por ejemplo, sobre el sujeto, ¿no? Entonces, aquí está la mayor cantidad de las publicaciones, pero evidentemente no todas, ¿no? En esta compilación que se llama La vida de los hombres infames, hay un artículo que tiene ese título. Entonces, esta compilación de artículos es dada también por la misma editorial, Caronte Editores, y Varela es el compilador. Está también el texto sobre su filosofía política. Entonces, pero ese texto y otros están publicados en diferentes compilaciones, ¿no? En Microfísica del Poder también hay un artículo que titula así, y aquí se ha publicado una compilación. Aquí también está el mismo artículo y otros. Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, por ejemplo, una conversación que sostuvo con los maoístas, ¿no? Junto con Deleuze. Y bueno, aquí entrevistas. Las entrevistas son muchas las que ofreció Foucault, ¿no? Y lo entrevistaron muchas veces y publicaron las entrevistas para efectivamente tener cobertura, vender las revistas, etc. Y acá tenemos las biografías, ¿no? Hemos comentado estas dos de Ribot, francés, el autor Didier Ribot, y este autor norteamericano que realmente se pasó un gran trabajo buscando fuentes, entrevistando a las personas, la pasión de Michel Foucault, que es además una biografía muy desenfadada. En cambio, la biografía del francés tiene ciertos límites, ¿no? Y esta otra, Las vidas de Michel Foucault, que es de Macy, y muchos libros, una enorme cantidad de libros se ha escrito sobre Foucault, autores franceses y de distinta nacionalidad, norteamericanos, porque él tuvo, como hemos visto, mucha permanencia en Denver, por ejemplo. Aquí pueden ver algunas, incluso hay un diccionario de Foucault, ¿no? De Edgardo Castro. Paul Bain, aquí está el libro que les indiqué, Foucault revoluciona la historia, y el vocabulario de Michel Foucault, Marc Poster, Esther Díaz, Ángel Gabilondo, Edgardo Castro.
Y bueno, finalmente vemos que Foucault ha desplegado en el laberinto de su existencia y su final muerto de sida, su propio ser, su forma auténtica de afirmar el escándalo de querer ser él mismo. Bueno, vamos a ver 15 minutos. En este tiempo les voy a hablar de la genealogía. Aquí tengo una diapositiva que en realidad es la concepción genealógica de Foucault. Vamos a ver esto y bueno, si no podemos ver nada más, ni modo. Yo pensaba ver su filosofía política de forma más específica, pero bueno, en realidad en todo su pensamiento está presente el tema del poder. ¿Qué le interesa a Foucault? Es el historiador convencional que pretende ser el erudito sobre alguna época, sobre algún espacio al que dedica una ocupación y un conocimiento exhaustivo, minucioso y que solo se codea entre expertos de la misma focalización del objeto de estudio. No, la historia en realidad no le interesa como tal, lo que le interesa es el pasado hasta el presente, es decir, le interesa el presente. Pero para comprender el presente hay que recurrir al pasado. Y no le interesan los temas tradicionales de la historia, por ejemplo, el tema de los presidentes o la política en el sentido de o las guerras o la economía, sino le interesan partes de la sociedad, de su sociedad. ¿Qué le interesa, por ejemplo, la prisión? ¿Y qué ve de la prisión? Bueno, funda él y conoce la vida real de los presos, les ayuda, ve que la prisión tiene muchos aspectos que hay que denunciar, lo hace, pero para comprender cómo llegó a ser la prisión, lo que es en el siglo XX, desarrolla la genealogía de la prisión. Y la genealogía de la prisión está en el libro Vigilar y Castigar. Para comprender lo que es la sexualidad, ¿qué ve de la sexualidad en el siglo XX, en los años 80? Total liberalidad. El sexo está a la orden del día en múltiples formas. Nada se condena. Bueno, hay sida también. Entonces, lo que ha llegado a ser la sexualidad en su presente debe ser interpretado de manera genealógica, y para eso recurre al pasado. Si para hacer la genealogía de la prisión recurre a mediados del siglo XVIII, para comprender e interpretar la sexualidad recurre al siglo IV a.C. Entonces, fíjense, el pasado no le importa como tal, sino en tanto le permite interpretar cómo el pasado ha variado hasta llegar a un momento que es su presente y a una realidad que es la que él conoce. Y lo mismo sobre la psiquiatría, la medicina, la locura, recurriendo a momentos diferentes. Entonces no hay un momento fundacional, diríamos, holístico, ¿no?, donde todo comenzó. No, la prisión moderna hay que comprenderla desde mediados del siglo XVIII. La sexualidad hay que comprenderla desde el siglo IV antes de Cristo. La locura desde el siglo XV. La medicina desde el siglo XIV. Y a partir de este origen de cada uno de estos objetos del presente es que él realiza la genealogía, que es meticulosa y pacientemente documentada, obsesivamente documentalista, lo que les he dicho. Y eso hace de la prisión en su libro Vigilar y Castigar. Es decir,
La prisión es una realidad en su ciudad, en su país, en el mundo desarrollado. Porque claro, en el mundo subdesarrollado, África, etcétera, no hay las prisiones que hay en el primer mundo o en el segundo mundo, ¿no? Ahora, esta prisión de los años 70, porque publica la obra en 1975, ¿qué expresa? Expresa un saber triunfante y poderes constituidos. Entonces, la genealogía, tanto de la prisión como de cualquier otro objeto de estudio, que puede ser la locura, la psiquiatría, la medicina, la educación, consiste efectivamente en establecer desde el origen, que es una fecha establecida por el genealogista, por el investigador, aquí fue puesta sobre el tejado, desde ese momento hasta el presente del investigador, cuántos momentos y qué momentos se han dado transformándose para llegar a esta realidad actual que es el presente del investigador. Y es así que él va a establecer esos momentos como formas concretas de constitución del saber y el poder. En la medida que se transforma el saber y el poder en un momento posterior, se da un cambio, un desarrollo, una modificación, que no significa que sea mejor ni peor, simplemente es el cambio, la transformación de esa realidad. ¿Por qué comienza en 1757? Porque para él es sumamente significativo un acontecimiento denso, el suplicio de Damiens, de Robert François Damiens, en París. Y así comienza. Si alguien de ustedes ha leído Vigilar y Castigar, el primer párrafo es brutal porque describe con fuentes, todo es respaldado con fuentes, cómo fue este suplicio. ¿Y qué muestra este suplicio? Muestra la ideología absolutista totalmente reinante y aceptada como verdadera en ese momento. Ese es el saber triunfante. Muestra la concepción del parricidio y cómo es el peor crimen que se puede cometer en la sociedad. ¿Por qué? Porque es simbólicamente matar al rey. Si yo mato a mi padre, estoy matando al rey simbólicamente, y peor aún, puedo ser magnicida potencialmente, porque después voy a querer matar al rey. Entonces, otra expresión del saber triunfante, este saber uno, que instituye el absolutismo, instituye el parricidio como el peor crimen simbólicamente expresivo de el regicidio simbólico, son parte de este saber triunfante. La constitución del suplicio como el espectáculo en el que la gente escupe e insulta a Damiens mientras se dirige al lugar donde va a ser torturado, supliciado hasta el extremo, sin que se queden ni siquiera cenizas, porque las cenizas son echadas al viento, es el poder instituido, es decir, un poder de espectáculo. El suplicio es un castigo extremo de espectáculo que horada el cuerpo hasta hacerlo desaparecer y que genera, más que en el supliciado, en el resto de la gente, terror. Yo ni pensar matar a mi padre, lo que puede pasar, menos al rey. Entonces, son los saberes establecidos, constituidos, triunfantes, los que se expresan en acontecimientos densos, mostrando también el poder que se ejerce en esos acontecimientos, convertido finalmente en rito político. Y de ese mundo, del mundo del suplicio de mediados del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, el desarrollo de otros saberes de lo que él llama los grandes reformadores, se habría constituido posteriormente otro saber que él verbaliza con el concepto castigo, y después otro momento con otro saber y otro poder que él verbaliza con el concepto disciplina, y finalmente la constitución de la prisión moderna con las características que él analiza según los reglamentos prevalecientes en las distintas prisiones que
estudia, por ejemplo, las de Filadelfia, Boston, que son las primeras en constituirse en la historia de Occidente como los modelos de prisiones modernas, incluso a fines del siglo XIX, principios del XX. Entonces, esta es la genealogía, que no es la historia única sobre la prisión, es solo una interpretación, una comprensión en 4 momentos que expresa el poder que se ejerce desde el suplicio. El único que podía perdonar al supliciado era el rey. Le piden perdón, que no se lo suplicia Damián, el rey rechaza. 1057 rechaza y lo suplicia. Y así sucesivamente el poder varía, no solamente incumbe a los que detentan el poder político, sino, por ejemplo, en la disciplina al maestro de escuela, en la enseñanza mutua que él analiza en el año 1831 en las escuelas de enseñanza mutua, que es una parte sumamente interesante del libro. Y finalmente, el panóptico en la prisión moderna como modelo de cárcel. Y su presente entonces así interpreta, comprende el desenvolvimiento de la prisión desde el tiempo de la Bastilla. En la Bastilla había locos, había literatos, había perseguidos políticos, había gente sin hogar, había gente que no tenía que comer, y bueno, los huevos terminaban ahí. Estaban también los acusados por las famosas letras de cachet, que significan cartas de apresamiento dirigidas al rey, etcétera. Entonces, desde esa prisión que es la Bastilla hasta la prisión moderna de los países desarrollados, se interpretan sus transformaciones como cambio de momento desde el suplicio hasta la prisión. Esta es la genealogía. Algo similar hace respecto de la medicina, ya no con 4 sino con 5 momentos donde establece los saberes y poderes instituidos, triunfantes, que forman los momentos de desarrollo hasta la medicina moderna. Bueno, no voy a insistir más. Aquí está el triángulo epistemológico, no tenemos ya más tiempo lamentablemente, y muchas